Hay monstruos que no se esconden debajo de la cama. Ellos se sientan en la mesa del comedor, rezan antes de las comidas y se llaman a sí mismos familia. La historia que les cuento hoy es sin duda una de las más pesadas que van a escuchar. Me llamo Esperanza Martínez de los Ríos. Hoy con 78 años y más de medio siglo de silencio pesando sobre mis hombros. Nací y viví toda mi vida en el interior de Buenos Aires, en un pequeño pueblo donde el viento pampero sopla fuerte en el invierno y los secretos de las familias se guardan con más celo que las propias tierras. Muchos por aquí me conocen apenas como Espe, la señora de cabello blanco que vende dulces en la feria los sábados y nunca se pierde la misa de las 6. Pocos imaginan lo que cargo dentro de mí desde mis 10 años de edad. Contar esto es algo que me conmueve, por eso quiero pedirles que le den like al video y se suscriban al canal para alegrarme con el apoyo de ustedes. También quiero conversar con ustedes en los comentarios, así que comenten de dónde están viendo este video. Siento que es hora de contar mi historia, no por mí. Este peso ya aprendí a cargarlo, sino por todas las niñas que, así como yo, tuvieron su infancia robada por manos que deberían proteger. Tal vez al escuchar mi relato, alguien encuentre valor para actuar antes de que el silencio se vuelva una prisión perpetua. Mi hogar en la infancia era una casa sencilla de madera pintada de celeste, con un pequeño porche al frente, donde mi madre colocaba macetas de geranios rojos. Éramos una familia modesta, como la mayoría en nuestra región. Mi padre Eduardo trabajaba duro en el cultivo de trigo, saliendo antes del amanecer y volviendo cuando las estrellas ya adornaban el cielo. Mi madre Carmen, además de cuidar la casa y los hijos, hacía pan y dulces para vender en el vecindario. Yo era la mayor de 3 hermanos. Después de mí venían Mateo, 2 años menor, y Rosita, que apenas había cumplido 5 años. Nuestra vida era simple, marcada por el trabajo duro y los pequeños placeres. El aroma del pan saliendo del horno por la tarde, las historias que mamá contaba antes de dormir, los baños en el río en los días calurosos de verano. Éramos pobres pero felices a nuestra manera, hasta que la tragedia tocó a nuestra puerta en aquel fatídico 12 de mayo de 1957. El día comenzó gris, con una lluvia fina y constante que no daba tregua. Desperté más temprano que lo normal con el sonido de la tos de mi madre viniendo del cuarto de al lado. No era una tos común, era profunda, áspera, como si algo se estuviera desgarrando dentro de ella. Cuando entré al cuarto de mis padres, vi a mamá acostada, el rostro rojo de fiebre, los labios con una coloración extraña que no reconocí en la época, pero hoy sé que era cianosis. «Mamá, ¿está todo bien?», pregunté asustada con la visión de ella en ese estado. Ella trató de sonreír, pero el esfuerzo pareció costarle mucho. «Solo una gripe fuerte, mi flor. Pronto pasa». Pero no pasó. A lo largo de la mañana su condición empeoró rápidamente. La fiebre subía, la respiración se volvía más difícil. Mi padre, que normalmente estaría en el campo a esa hora, no había salido debido a la lluvia fuerte. Cuando vio el estado de ella, su rostro se endureció de preocupación. «Voy a llevar a Carmen al hospital en Mercedes», dijo, refiriéndose a la ciudad vecina más grande que la nuestra, donde había un pequeño hospital. «Espe, quédate responsable de los pequeños hasta que vuelva». En esa época, mi abuelo paterno, Augusto Martínez, vivía con nosotros. Había venido a nuestra casa tras la muerte de mi abuela, cerca de 8 meses antes. Era un hombre alto, de hombros anchos aún a los 68 años, con manos callosas de décadas trabajando como capataz en estancias de la región. Tenía un bigote grisáceo bien recortado y ojos que parecían siempre evaluar todo alrededor, con una frialdad calculista. «Yo me ocupo de los pequeños, Eduardo», dijo mi abuelo, poniendo la mano en el hombro de mi padre. «Lleva a Carmen
y no te preocupes por nada aquí». Mi padre asintió agradecido, envolvió a mi madre en mantas y la cargó hasta la carreta que usábamos para ir al pueblo. La última imagen que tengo de ella es de su rostro pálido contrastando con las mantas oscuras, sus ojos encontrándose con los míos una última vez, mientras papá la llevaba hacia afuera bajo la lluvia implacable. «Cuida a tus hermanos, Espe. Pronto estoy de vuelta», susurró, su voz casi inaudible. Palabras que se transformarían en una promesa imposible de cumplir. El día se arrastró lentamente. Traté de mantener la rutina normal para mis hermanos, preparando un almuerzo simple como mamá me había enseñado, e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo permaneció en el porche la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y observando la lluvia que no daba señales de disminuir. De vez en cuando entraba para verificar si estábamos bien, pero luego volvía a su vigilia silenciosa. A medida que el día oscurecía, mi preocupación crecía. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no volvían? ¿La lluvia habría empeorado los caminos, haciendo el viaje más lento? Alrededor de las 7 de la noche, acosté a mis hermanos. Mateo, comprendiendo que algo grave estaba sucediendo, tardó en conciliar el sueño. Rosita, muy pequeña para entender, se durmió rápidamente después de que le contara una de las historias que mamá solía narrar. Fueron casi las 9 cuando escuché el sonido de ruedas en el barro de nuestro patio. Corrí a la ventana, mi corazón acelerado con la esperanza de ver a mi madre volviendo a casa. Pero era solo mi padre, solo, empapado por la lluvia que ahora caía con fuerza total. Cuando entró, supe inmediatamente que algo terrible había sucedido. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cuerpo normalmente erecto ahora encorvado como el de un hombre mucho mayor. Se quitó el sombrero mojado y lo sostuvo contra el pecho como si estuviera ante un ataúd. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la mirada devastada de él. «Tu madre», comenzó, pero su voz falló. Tragó saliva antes de continuar. «Carmen no resistió, hija. Era neumonía muy avanzada. El doctor dijo que ya no había nada que hacer». El mundo pareció desplomarse a mi alrededor. ¿Cómo podía ser? Mamá estaba ahí mismo por la mañana, tratando de sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en apenas un día? Mi padre me abrazó fuerte, sus ropas mojadas empapando mi vestido, pero apenas lo noté. Permanecimos así por un largo tiempo, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, el rostro impasible como siempre. «Los preparativos para el velorio ya se están haciendo», dijo finalmente mi padre, apartándose un poco. «Mañana temprano la traigo a casa. Voy a necesitar que seas fuerte, Espe, por los pequeños». Asentí, tragándome el llanto. Siempre fui la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora necesitaba ser aún más. «Ve a descansar, hijo», dijo mi abuelo a mi padre. «El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo me ocupo de los pequeños con Espe». Mi padre me miró vacilante, pero el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. «Trata de dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero vas a necesitar fuerzas», asentí nuevamente, aunque sabía que el sueño sería imposible esa noche. Papá fue al cuarto, aquel que hasta pocas horas antes compartía con mamá. El sonido ahogado de su llanto atravesó las paredes finas de nuestra casa por horas. Me quedé en la sala, sentada a la mesa, mirando la nada. La lluvia continuaba afuera, como si el propio cielo llorara por mi madre. Mi abuelo se sentó del otro lado de la mesa, sirviéndose una copa de aguardiente que guardábamos para visitas. «Toma un trago», dijo, extendiendo la copa hacia mí. «Ayuda a adormecer el dolor». Dudé. Nunca había bebido alcohol en mi vida y sabía que mamá no lo aprobaría. Pero mamá ya no estaba,
y el dolor en mi pecho parecía que me iba a tragar por completo. Acepté la copa y di un pequeño sorbo. La bebida quemó mi garganta, haciendo que mis ojos lagrimaran aún más. Tomé otro sorbo, más grande esta vez. «Así está bien», murmuró mi abuelo, llenando nuevamente la copa cuando terminé. «La vida es dura, Esperanza. Mejor aprender eso temprano». No sé cuántas copas bebí esa noche. Solo sé que el mundo comenzó a volverse borroso, mis pensamientos confusos. En algún momento mi abuelo se levantó de su silla y vino a mi lado. «Ven, te voy a ayudar a acostar», dijo, su voz extrañamente suave mientras me ayudaba a levantarme. Pero no me llevó al cuarto que compartía con Rosita. En cambio, me condujo a su propio cuarto en el fondo de la casa. En mi confusión y tristeza no cuestioné. Tal vez pensé que era mejor no perturbar a mi hermanita con mi llanto. Lo que pasó después permaneció enterrado en el lugar más oscuro de mi memoria por muchos años. Fragmentos apenas. Manos ásperas donde no deberían estar. Dolor agudo. Súplicas ignoradas. El peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir. El olor de aguardiente y humo de pipa mezclado con el aliento caliente en mi rostro. Palabras susurradas que aún hoy me atormentan en pesadillas. Ahora tú eres la mujer de la casa. En algún momento debo haber perdido la conciencia, porque mi próximo recuerdo claro es del amanecer. Estaba de vuelta en mi propio cuarto, acostada al lado de Rosita, que dormía pacíficamente, ignorante de la nueva realidad que nos rodeaba. Por un instante pensé que todo, la enfermedad de mamá, su muerte, lo que pasó después, había sido apenas una pesadilla cruel. Entonces sentí el dolor físico, vi las marcas en mis brazos, noté la mancha de sangre en la sábana. No había sido una pesadilla. Era real. Todo era real. Y mi madre realmente estaba muerta. Y en el mismo día en que la perdí, perdí también mi inocencia, mi infancia, mi confianza en el mundo. En ese momento algo dentro de mí se cerró. Un portón de hierro descendió sobre mis emociones, encerrando todo adentro. Me levanté cuidadosamente para no despertar a Rosita. Me cambié de ropa. Me lavé la cara en la jofaina de agua que manteníamos en el cuarto. Me miré en el pequeño espejo de la pared y vi a una persona diferente. Aún con el rostro de una niña de 10 años, pero con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. Salí a la cocina para preparar el desayuno como hacía mamá. Era el día del velorio de ella, y sabía que la casa pronto estaría llena de vecinos y parientes. La normalidad era mi único refugio, la única cosa que me impedía desplomarme completamente. Mi padre ya estaba despierto, los ojos hinchados, el rostro marcado por una noche de lágrimas. Me abrazó nuevamente, y necesité de toda mi fuerza recién descubierta para no deshacerme en su abrazo, para no gritarle la verdad sobre lo que había pasado. «Voy a buscar a tu madre ahora», dijo, la voz ronca. «Cuida de los pequeños cuando despierten». Asentí mecánicamente. Cuidar de los pequeños era lo que haría de ese día en adelante. Cuidar de los pequeños y mantener el silencio. Porque, ¿quién me creería? ¿Quién se pondría contra la palabra de un hombre respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría traer más dolor a mi padre, que acababa de perder el amor de su vida? Así comenzó mi largo invierno de silencio. El día en que perdí a mi madre, y mucho más. El día en que aprendí de la manera más cruel que el mundo no es un lugar seguro, especialmente para una niña. El día en que aprendí que a veces los monstruos tienen nuestra propia sangre. Y me quedé en silencio por tanto tiempo que casi me olvidé de cómo era tener voz, hasta que algo pasó que cambió todo. Pero esa es historia para nuestro próximo encuentro. Los días que siguieron al entierro de mi madre pasaron como una neblina densa sobre los campos en el invierno bonaerense. El velorio fue un borrón de rostros conocidos.
abrazos que no conseguían calentarme y palabras de consuelo que no alcanzaban mis oídos. Recuerdo apenas el ataúd simple de madera clara, el rostro de mamá sereno de más, como si fuera una muñeca de cera, no la mujer vibrante que cantaba mientras amasaba el pan, y cómo sostuve firme las manos de mis hermanos durante todo el tiempo. Mateo, con sus 8 años, entendía lo suficiente para llorar sin parar. Rosita, muy pequeña para comprender la finalidad, preguntaba repetidamente cuándo mamá despertaría. Cada pregunta era un cuchillo que se retorcía en mi pecho. En nuestra pequeña comunidad, el luto tenía sus rituales propios. Las mujeres asumieron la cocina, llenando nuestra despensa con comida que duraría semanas. Panes caseros, facturas, conservas, chorizos, quesos. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el trabajo del campo, sabiendo que no tendría condiciones de atender todo, solo en los primeros tiempos. La solidaridad era el único consuelo tangible en esos días. Pero las visitas fueron disminuyendo gradualmente. La vida tiene su propia urgencia, y las personas volvieron a sus rutinas. Una semana después del entierro, éramos nuevamente solo nosotros. Un padre devastado por la pérdida, 3 niños huérfanos de madre, y un abuelo cuyos ojos ahora me seguían por la casa como un predador acechando. Mi padre, consumido por su propio dolor, apenas notaba lo que pasaba a su alrededor. Salía antes del amanecer y volvía al anochecer, cayendo exhausto en la cama sin energía para nada más. Creo que el trabajo era su única fuga, la única forma de soportar la ausencia de mi madre. Tal vez creía que si se cansaba lo suficiente, no soñaría con ella por la noche. «Estás siendo una buena niña, Espe», me decía a veces, pasando la mano por mis cabellos. «Tu madre estaría orgullosa». Esas palabras deberían reconfortar, pero me causaban un dolor profundo. Si él supiera lo que pasaba cuando se ausentaba, ¿todavía me miraría con ese orgullo en los ojos? Asumí las responsabilidades de la casa como pude. Despertaba temprano para preparar el desayuno. Ayudaba a mis hermanos a vestirse para la escuela rural que quedaba a 2 kilómetros de casa, lavaba ropa en el lavadero de piedra, cocinaba lo que había aprendido con mamá. Mis manos pequeñas trataban de recrear sus gestos, pero todo salía diferente. Los porotos nunca tenían el mismo gusto, el pan no crecía de la misma forma, la ropa no quedaba tan blanca. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de su ausencia. Por la noche, cuando todos dormían, lloraba silenciosamente en la almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Rosita, que dormía a mi lado. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para hombros tan pequeños. Pero principalmente lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que me quedaba sola con mi abuelo. Después de esa primera noche, él se volvió más cuidadoso, más metódico. Esperaba los momentos en que mi padre salía a resolver algún pendiente en el pueblo, cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre había una excusa para llamarme a su cuarto, al galpón de herramientas, o incluso a la orilla del arroyo que cortaba nuestra propiedad. «Ven a ayudarme aquí, Esperanza», decía con su voz áspera que no permitía negativa. Y yo iba, el cuerpo tembloroso, sabiendo lo que me esperaba, pero incapaz de huir. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en que los niños no tenían voz? En que la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, era ley incuestionable? Él siempre usaba las mismas palabras después. «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene problemas de más. No quieres causarle más sufrimiento, ¿verdad?» Y así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación que yo, en mi inocencia, no tenía cómo combatir. Creía realmente que contar la verdad mataría a mi padre de pena, que sería mi culpa si nuestra familia,
ya fragilizada por la pérdida de mamá, se desintegrara completamente. Los meses se arrastraron en esa pesadilla continua. El invierno llegó con toda su fuerza al sur, trayendo heladas que emblanquecían los campos por la mañana y noches tan frías que podíamos ver nuestra respiración dentro de casa. Los días acortándose, el viento más fuerte. Cuando el viento cortante parecía penetrar hasta los huesos, casi agradecía el frío que me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera más entre mí y las manos que me violaban. Con el tiempo aprendí a ausentarme mentalmente durante esos momentos. Mientras mi cuerpo estaba preso ahí, mi mente huía lejos, a las historias que mamá contaba, a los campos verdecientes donde solíamos recoger flores en la primavera, a un futuro distante donde sería lo suficientemente grande para huir de ahí con mis hermanos. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de aquel año, cuando cumplí 11 años, percibí con horror que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pequeños botones dolorosos surgieron en mi pecho, anunciando una pubertad precoz que solo empeoraba mi situación. Mi abuelo notó esos cambios con un interés que me llenaba de náusea. «Te estás volviendo señorita, ¿eh?», comentó un día, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una forma que me hizo querer desaparecer. «Tu madre también se desarrolló temprano». Traté de esconder los cambios como podía. Usaba ropa suelta, encogía los hombros, vendas apretadas bajo las camisas, todo para parecer menor, menos visible, menos deseable a sus ojos. Pero era inútil. Aquel verano comenzamos a recibir visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, tía Mercedes, una señora viuda de unos 50 años que vivía en la ciudad. Venía los domingos, traía tortas y dulces para nosotros, y observaba nuestra situación con ojos atentos que parecían ver más que los otros. «Esta niña está muy delgada», comentó cierta vez a mi padre, «y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor». Fue la primera vez que alguien notó algo. Sentí una mezcla de esperanza y pánico. Parte de mí quería que ella descubriera todo, que llevara ese secreto pesado lejos de mí. Otra parte temblaba de miedo por las consecuencias, por la posibilidad de no ser creída, de causar una tormenta en la familia. Mi abuelo percibió el peligro que tía Mercedes representaba. Pasó a ser más cauteloso cuando ella estaba cerca, tratándome con una distancia calculada que podría pasar por respeto, pero sus ojos mandaban mensajes claros. Nadie me creería, no tenía opción sino callarme. A medida que el tiempo pasaba, desarrollé pequeños actos de resistencia, pequeñas rebeliones que probablemente pasaban desapercibidas para los otros, pero que, para mí, representaban batallas importantes en la guerra silenciosa que libraba. Pasé a dormir con una tijera bajo la almohada. Comencé a despertar antes que todos, para trancar las puertas del cuarto que compartía con Rosita. Inventaba enfermedades cuando me quedaría sola con él. Pero mi mayor arma era el silencio. No el silencio de la víctima, sino el del observador. Aprendí a leer las señales, a predecir sus movimientos, a anticipar sus humores. Sabía cuándo sería más seguro estar cerca de otras personas, cuándo era mejor esconderme en el desván del galpón, un escondite que descubrí por casualidad y que él nunca encontró, cuando su humor estaba particularmente peligroso. En marzo de 1958, casi un año después de la muerte de mi madre, pasó algo que cambiaría el curso de nuestra historia familiar para siempre. Era un sábado, recuerdo con claridad. Mi padre había ido al pueblo a vender algunos productos de nuestra pequeña huerta y comprar suministros. Mateo y Rosita estaban en casa de vecinos, participando de una fiesta de cumpleaños. Yo estaba sola en casa con mi abuelo, limpiando la cocina económica cuando él apareció en la puerta de la cocina. «Ven acá, Esperanza», ordenó con aquel tono que no admitía negativas. Mi corazón se disparó. Conocía bien aquel tono,
aquella mirada. Pero ese día algo dentro de mí se rebeló. Tal vez fue el desgaste de casi un año viviendo en ese infierno. Tal vez fue el recuerdo de mi madre, que parecía particularmente vívido esa mañana. Tal vez fue simplemente que mi copa de tolerancia había rebalsado. «No puedo ahora», respondí sin mirarlo, continuando restregando las cenizas de la cocina con más fuerza de la necesaria. «Necesito terminar esto antes de que vuelva papá». Él pareció aturdido por un instante. Nunca antes yo había desobedecido directamente, pero la sorpresa pronto dio lugar a la rabia. Cruzó la cocina en 3 zancadas largas, agarró mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y comenzó a arrastrarme hacia su cuarto. «¿Quién te crees que eres para responderme así?», gruñó entre dientes. «¿Olvidaste quién manda aquí mientras tu padre no está?». Luché, tratando de soltarme, arañando, pateando. Era inútil contra su fuerza de hombre adulto, pero continué resistiendo de todas formas. Algo se había quebrado dentro de mí. Si iba a pasar de cualquier manera, al menos no sería sumisa esta vez. Fue cuando escuchamos el sonido de ruedas en el patio. Mi abuelo se congeló, aún sosteniendo mi brazo con fuerza brutal. No esperábamos a nadie a esa hora. Me soltó abruptamente, empujándome contra la cocina. «Ve a ver quién es, y ni una palabra sobre esto. ¿Entendiste?». Corrí a la ventana, el corazón a los saltos. Era la carreta de mi padre, volviendo más temprano de lo previsto. Nunca el rojo descolorido de esa vieja carreta me pareció tan hermoso a mis ojos. Mi abuelo desapareció rápidamente hacia su cuarto, y yo traté de componer mi apariencia antes de que mi padre entrara. Alisando el delantal, acomodando los cabellos, respirando hondo para contener las lágrimas que amenazaban caer. Mi padre entró trayendo una bolsa de víveres y un pequeño paquete envuelto en papel marrón, que descubrí después era un pedazo de tela para que me hiciera un vestido nuevo. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, parecía un poco más liviano ese día. «Volví más temprano», explicó colocando las compras sobre la mesa. «La tormenta se está acercando. Pensé que era mejor no arriesgar quedarme atrapado en el camino. De hecho, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, presagiando una de esas tormentas de verano que transformaban los caminos de tierra en lodazales intransitables. Le ayudé a guardar las compras, tratando de actuar normalmente, pero mi brazo palpitaba donde mi abuelo lo había apretado, y mi corazón aún latía descompasado por el enfrentamiento interrumpido. Mi padre me observaba con atención mientras organizábamos todo. En un momento su mano tocó mi brazo, exactamente en el punto de las marcas rojas dejadas por los dedos de mi abuelo. Retrocedí instintivamente con un gemido de dolor que no pude contener. «¿Qué es esto en tu brazo, Espe?», preguntó frunciendo el ceño. «Nada», respondí rápidamente. «Me golpeé cuando estaba limpiando debajo de la mesa». Él no pareció convencido. Sus ojos, tan parecidos a los míos, los mismos que vi tantas veces en el espejo envejecer prematuramente, estudiaron mi rostro por un largo momento. «¿Hay algo pasando que yo debería saber?», preguntó finalmente, su voz suave pero firme. Las palabras se atascaron en mi garganta. Era mi oportunidad de contar todo, de acabar con esa pesadilla. Pero el miedo al descrédito, a las consecuencias, a la posibilidad de destruir lo que quedaba de nuestra familia, me paralizó. «No, papá», mentí, bajando los ojos para que no viera la verdad en ellos. «Está todo bien». Él suspiró, pareciendo nada convencido, pero no insistió. En cambio, acarició mis cabellos brevemente antes de ir a ver dónde estaba mi abuelo. Los primeros truenos comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando la tormenta inminente. Dentro de mí, otra tormenta se formaba, una hecha de culpa por no haber aprovechado esa oportunidad, de alivio por haber escapado esa vez,
y de un nuevo sentimiento que tardé en reconocer: esperanza. Mi padre había notado algo, había hecho preguntas. Tal vez, apenas tal vez, no todo estaba perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia estaba apenas comenzando a formarse en el horizonte, a punto de romper con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta que se formaba esa tarde de marzo de 1958 no era apenas aquella que oscurecía el horizonte. Había otra, más densa y cargada, formándose dentro de las paredes de nuestra casa. Los días que siguieron al incidente en la cocina fueron de una tensión casi palpable. Mi abuelo, por primera vez, parecía cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y recelo. Mi padre, por su parte, nos observaba con atención renovada, como si hubiera despertado de un largo trance de luto. Algo había cambiado en el comportamiento de mi padre. Comenzó a llegar más temprano del trabajo en el campo, a hacer preguntas sobre nuestro día, a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su neblina de dolor. A veces lo sorprendía observándome con una expresión interrogativa, como si tratara de descifrar un enigma escrito en mi rostro. Otras veces lo encontraba en discusiones susurradas con mi abuelo, conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo entraba al ambiente. La rutina de la casa seguía su curso aparente. Yo continuaba cuidando de la casa y de mis hermanos, cocinando, lavando, cosiendo. Pero algo sutil se había alterado en la dinámica familiar. Las oportunidades que mi abuelo encontraba para quedarse solo conmigo disminuyeron drásticamente, no por falta de intentos de su parte, sino porque mi padre parecía siempre estar cerca en los momentos críticos, apareciendo inesperadamente cuando menos se esperaba. En una noche particularmente fría de abril, cuando el otoño ya pintaba las hojas de los árboles de rojo y dorado, pasó lo que yo secretamente temía y esperaba. Mis hermanos ya estaban dormidos, y yo terminaba de lavar los platos de la cena. La cocina estaba iluminada apenas por el farol a querosén, colgado en el centro, y por el brillo anaranjado que escapaba por la puerta de la cocina económica. El sonido de grillos y el aullar distante de un perro eran los únicos ruidos, además del frotar monótono del trapo contra los platos. Mi abuelo entró en la cocina despacito, con ese andar pesado pero silencioso que yo había aprendido a reconocer y temer. Mi padre había salido para verificar un ruido en el galpón donde guardábamos las herramientas, o al menos fue lo que él dijo. En retrospectiva percibo que era una trampa cuidadosamente planeada. ¿Estás sola, Esperanza? La voz de mi abuelo sonó baja y ronca detrás de mí. El familiar escalofrío de pavor recorrió mi espina dorsal. Asentí sin darme vuelta, mis manos continuando mecánicamente el trabajo de secar los platos como si nada estuviera pasando, como si pudiera esconderme en la normalidad de la tarea. Hace tiempo que no tenemos un momento solo nuestro, continuó, acercándose. Pude sentir su aliento mezcla de humo y aguardiente en mi nuca. Tu padre anda muy pegado últimamente, ¿no? Sus manos pesadas se posaron en mis hombros pequeños y sentí mis piernas flaquear. Ya sabía lo que vendría después. La misma pesadilla que se repetía hace casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando por aquel lugar distante en mi mente, donde solía refugiarme. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre, cortante como nunca antes la había oído, quebró el silencio. Abrí los ojos para verlo parado en la puerta de la cocina, una expresión que mezclaba incredulidad y furia creciente en su rostro, normalmente gentil. Mi abuelo retiró las manos de mis hombros como si hubieran sido quemadas, dando un paso hacia atrás. «Nada, hijo», respondió con falsa casualidad. «Solo estaba conversando con la niña». ¿Conversando? La voz de mi padre era baja, contenida, pero sus ojos quemaban. No fue eso lo que me pareció.
Un silencio denso descendió sobre la cocina, quebrado apenas por el crepitar de la leña en la cocina económica. Yo permanecía congelada, el plato medio seco aún en mis manos, incapaz de moverme o hablar. Había imaginado este momento, el momento en que mi secreto sería revelado, cientos de veces. Pero ahora que estaba pasando, no conseguía emitir un solo sonido. «Ve a tu cuarto, Espe», ordenó mi padre sin desviar los ojos de mi abuelo. Dudé por un instante, dividida entre el alivio de poder escapar y el miedo de lo que pasaría cuando saliera. «Ve», repitió, esta vez con más firmeza. Largué el plato y el trapo de cocina y pasé rápidamente por mi padre hacia el corredor que llevaba a los cuartos. Pero en vez de ir a mi cuarto, paré en la oscuridad del corredor, el corazón martillando tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «¿Qué estabas haciendo con mi hija?». La voz de mi padre sonó nuevamente, ahora que pensaba que yo estaba lejos. «Ya dije, solo estábamos conversando», respondió mi abuelo, pero su voz tenía un temblor sutil que nunca había oído antes. «Estás imaginando cosas». «¿Estoy?». La voz de mi padre adquirió un tono peligroso. «Hace semanas que los observo a ustedes dos. Las marcas en los brazos de ella, la forma como se encoge cuando te acercas, las pesadillas por la noche. ¿Crees que soy ciego o estúpido?». «Es una niña torpe. Vive lastimándose. Y en cuanto a las pesadillas, perdió a la madre. Es normal. No me tomes por idiota». La voz de mi padre explotó, haciéndome encoger en la oscuridad del corredor. «Anoche me quedé despierto fingiendo dormir. Te vi tratando de entrar al cuarto de ella. Te vi insistiendo aún cuando ella dijo que estaba enferma». Un silencio aturdido siguió esas palabras. Entonces mi padre había visto, había notado. No estaba tan ajeno como yo pensaba. Una ola de alivio me recorrió, seguida inmediatamente por el terror de lo que vendría después. «No entiendes». La voz de mi abuelo sonó conciliadora. «La niña confunde las cosas. Necesita una figura materna, y como no tiene, a veces interpreta mal». «¡Cállate!», gritó mi padre, y oí el sonido de algo quebrándose. Un plato, tal vez, o una taza. «No te atrevas a insinuar que mi hija está mintiendo. Yo no hice nada que ella no quisiera». La voz de mi abuelo asumió un tono más desafiante. «Ella viene provocándome hace meses, ofreciéndose. Es mujer antes de tiempo, igual que la madre». El sonido que siguió fue como un trueno dentro de la cocina. El impacto de puño contra carne. Oí un gruñido de dolor y el ruido de muebles siendo arrastrados, objetos cayendo. Estaban peleando. «Nunca más hables de mi difunta esposa o de mi hija». La voz de mi padre rugió. El sonido de la pelea aumentó. Tapé mis oídos, aterrorizada, pero no conseguí bloquear el ruido. Vidrio quebrándose, madera crujiendo, gruñidos de dolor y esfuerzo. Entonces un golpe particularmente fuerte, seguido de un silencio súbito. Corrí de vuelta a la puerta de la cocina, movida por el pánico. La escena que encontré quedará para siempre grabada en mi memoria. Mi padre en pie, jadeando, con los puños sangrando. Mi abuelo caído en el piso de tierra batida, inmóvil. Una mancha de sangre se extendía bajo su cabeza, donde había golpeado la esquina de la cocina económica. «¡Papá!». Mi voz salió como un susurro. Mi padre se volteó hacia mí, el rostro transformado por el shock y la comprensión de lo que acababa de pasar. Por un instante pareció no reconocerme, como si mirara a través de mí hacia algún punto distante. Entonces, su mirada se aclaró. «Espe», dijo, la voz quebrando. «Te dije que fueras a tu cuarto. Él está...». No conseguí completar la pregunta. Mi padre se arrodilló al lado de mi abuelo, verificando el pulso en su cuello. Después de un largo momento, asintió gravemente. «Ve a despertar a Mateo», ordenó,
asumiendo un tono práctico que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. Dailes que no oyeron nada, que estaban durmiendo. ¿Entendiste? No importa lo que pase. Ustedes no vieron ni oyeron nada. Asentí, aterrorizada pero extrañamente aliviada. Mi abuelo estaba muerto. La pesadilla había terminado, pero otra diferente estaba apenas comenzando. «Y Espe», agregó mi padre, sosteniendo mis hombros y mirándome directamente a los ojos. «Un día, cuando seas mayor, te voy a preguntar qué realmente pasó en esta casa. Y ese día quiero que me cuentes todo, pero no hoy. Hoy no viste nada. ¿Prometes?» «Prometo, papá», respondí con una madurez más allá de mis años. Las horas siguientes fueron un borrón confuso. Recuerdo despertar a Mateo, susurrarle la versión oficial. Que no oímos nada, que estábamos durmiendo. Recuerdo volver a mi cuarto y abrazar a Rosita, que por gracia divina durmió profundamente a través de todo el caos. Recuerdo el sonido de caballos y voces en el medio de la noche, de luces de faroles atravesando las rendijas de la ventana, de hombres entrando y saliendo de nuestra casa. Recuerdo al comisario, un hombre corpulento de bigote espeso, haciendo preguntas en voz baja. Del doctor del pueblo examinando el cuerpo de mi abuelo, ahí mismo en la cocina, antes de que se lo llevaran. «Fue un accidente, Eduardo», oí al comisario decir a mi padre. «Cualquiera puede ver que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podía pasar con cualquiera, más aún después de unas copas de aguardiente». Tal vez el comisario realmente creyera eso. O tal vez apenas no quería involucrarse en problemas entre padre e hijo en una comunidad pequeña donde todos se conocían. De cualquier forma, la versión oficial fue establecida. Augusto Martínez, de 69 años, había tropezado en estado de ebriedad, golpeado la cabeza en la esquina de la cocina económica y fallecido instantáneamente. Un triste accidente doméstico. Nadie cuestionó. Nadie sospechó. O si sospecharon, prefirieron mantener el silencio, respetando el dolor de una familia ya marcada por la tragedia reciente de la pérdida de mi madre. El velorio fue breve y escasamente frecuentado. Pocos habitantes del pueblo. Algunos antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo. Ninguna lágrima verdadera fue derramada. Mi padre permaneció estoico, cumpliendo las obligaciones sociales con la dignidad de un hombre que hace lo que debe ser hecho, no lo que desea. Yo observé todo con un distanciamiento curioso, como si asistiera a una obra de teatro de la cual no formaba parte. Cuando el ataúd simple bajó a tierra en el pequeño cementerio de la comunidad, sentí un peso enorme dejar mis hombros, como si junto con aquel cuerpo estuvieran enterrando los últimos meses de terror que había vivido. La noche después del entierro, cuando finalmente volvimos a casa y mis hermanos se durmieron, mi padre me llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde días antes la tragedia se había desarrollado. El piso había sido fregado hasta no quedar ningún vestigio de sangre, pero ambos sabíamos lo que había pasado ahí. «Espe», comenzó, la voz baja para no despertar a los niños. «Nunca te pregunté directamente, y no voy a preguntar ahora. No quiero que cargues esa carga». Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban vidriosos de lágrimas contenidas. La primera verdadera demostración de emoción que veía en él desde el incidente. «Solo quiero que sepas que si hice lo que hice, fue porque un padre protege a sus hijos. Siempre. No importa contra quién o contra qué». Estiró la mano sobre la mesa y sostuvo la mía. Era la primera vez que realmente conversábamos desde la muerte de mi madre. «Un día, cuando estés lista, si quieres hablar sobre esto, estaré aquí. Pero si prefieres nunca tocar el asunto, también está bien. Lo importante es que ahora estamos seguros. Los dos hicimos lo que era necesario hacer», respondí, sorprendiéndolo a él y a mí misma con la firmeza en mi voz. «Y estamos vivos. Es lo que importa».
Él me miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si me estuviera viendo de verdad por primera vez. «Eres fuerte como tu madre», dijo finalmente, una pequeña sonrisa triste surgiendo en su rostro cansado. Ella estaría orgullosa. En ese momento, sentados a la mesa de la cocina, en la luz débil del farol, algo nuevo se formó entre nosotros. Un pacto silencioso, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que habitaba bajo el mismo techo. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, aun cuando enterrados profundo, tienen maneras de resurgir años después, transformados por el tiempo pero no menos poderosos. Y que aunque aquel capítulo sombrío había llegado al fin, aún había un largo camino de cicatrización por delante. Un camino que llevaría décadas y me probaría de maneras que jamás podría prever en esa noche de relativo alivio y paz recién descubierta. La vida tiene una manera extraña de seguir adelante, aun cuando parece imposible. Después del entierro de mi abuelo, nuestra casa gradualmente dejó de ser un lugar de miedo para volverse nuevamente un hogar. No de inmediato, ni de forma completa. Ciertas sombras persisten por mucho tiempo, pegadas a las paredes como manchas que ninguna lejía consigue remover. El verano de 1958 llegó con su fuerza típica del sur, trayendo días abrasadores que rajaban la tierra seca y noches sofocantes que volvían el sueño casi imposible. Sin embargo, a pesar del calor implacable, algo dentro de mí comenzaba a descongelarse lentamente, como si un invierno interior finalmente cediera lugar a una primavera vacilante. Mi padre, aunque nunca más discutimos directamente lo que pasó esa noche fatídica, comenzó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta hoy. Asumió no apenas el papel de proveedor, sino que trató, a su manera torpe de hombre del campo, de llenar también el vacío dejado por mi madre. Sus manos callosas, acostumbradas al áspero trabajo de la agricultura, ahora intentaban gestos delicados. Trenzar los cabellos de Rosita por la mañana, verificar los cuadernos de Mateo después de la escuela, a veces hasta hacer una torta simple los domingos, siguiendo la receta amarillenta que mi madre guardaba en la lata de galletas. «Tu padre se está volviendo una ama de casa», bromeaban los vecinos cuando descubrían que había aprendido a hacer pan o remendar ropa. Él apenas sonreía, sin vergüenza. «Mis hijos necesitan, entonces aprendo», respondía simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo, aunque en 1958, en el interior bonaerense, fuera casi revolucionario que un viudo asumiera tales tareas. En cuanto a mí, aunque continuara ayudando en los quehaceres domésticos, mi padre insistió en que volvieras a la escuela. «Tu madre quería que estudiaras», decía siempre que yo trataba de argumentar que sería más útil en casa. «Y yo también quiero». Claro. El retorno a la escuela rural, una sala única donde alumnos de varias edades estudiaban juntos bajo la tutela de la maestra Elena, fue al mismo tiempo un alivio y un nuevo tipo de desafío. Alivio por estar algunas horas lejos de casa, entre personas que no sabían, que nunca sabrían, lo que había pasado entre esas paredes de madera. Desafío porque a los 11 años yo cargaba experiencias que me separaban irremediablemente de los otros niños. «Esperanza vive en el mundo de la luna», comentaba la maestra Elena en las reuniones con mi padre. «Tiene potencial, aprende rápido, pero parece siempre distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar». Ella estaba cierta, claro. Parte de mí estaba siempre en guardia, siempre vigilante. El trauma me había enseñado a nunca bajar completamente la guardia, a siempre buscar rutas de escape, a desconfiar de sonrisas fáciles y gentilezas inexplicables. Por la noche las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Despertaba gritando, el cuerpo cubierto de sudor frío,
imágenes terribles aún vívidas detrás de los párpados. En los peores momentos, era mi padre quien venía. Se sentaba en el borde de la cama y esperaba pacientemente hasta que mi respiración se normalizara. «Está todo bien, Espe», susurraba en la oscuridad. «Fue solo un mal sueño. Nadie te va a lastimar nunca más». Él nunca preguntaba con qué soñaba. No era necesario. Ambos sabíamos. A comienzos de 1960, cuando yo estaba con 13 años, la vida nos jugó otra mala pasada. Tía Mercedes, aquella prima lejana de mi padre que a veces nos visitaba, se quedó viuda del segundo marido. Sin hijos y sola en la casa grande en la ciudad, ella propuso algo que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. «Eduardo», dijo un domingo después del almuerzo, mientras tomábamos mate en el porche. «Ya pensé mucho sobre esto. ¿Por qué no vienen a vivir conmigo a Mercedes? La casa es muy grande para mí sola, y los niños tendrían acceso a mejores escuelas». Mi padre vaciló, pasándose la mano por la barbilla mal afeitada. «No sé, Mercedes. Esta tierra es todo lo que tengo. Fue de mi padre y del padre de él antes». «Nadie habló de vender», respondió pragmática. «Contratas a alguien para cuidar. Vienes los fines de semana. Piensa en los niños, Eduardo. ¿Qué futuro tienen aquí? Esperanza ya está casi señorita. Necesita estudio adecuado si no quiere acabar como empleada en casa de alguien». Aquello tocó a mi padre profundamente. Si había algo que él deseaba ardientemente, era que sus hijos tuvieran oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron. La decisión no fue tomada ese día, pero la semilla estaba plantada. En los meses siguientes, la idea creció. Fue discutida innumerables veces a la mesa de la cena, pesando pros y contras. Mateo y Rosita estaban entusiasmados con la perspectiva de vivir en la ciudad grande, que en realidad no pasaba de un pueblo un poco mayor, con aproximadamente 5.000 habitantes. Yo tenía sentimientos contradictorios. Por un lado, la idea de dejar esa casa donde tanto sufrimiento había ocurrido era tentadora. Por otro, a pesar de todo, era el único hogar que conocía. Cada rincón, cada árbol del patio, cada piedra del camino hasta el arroyo, contenía recuerdos. Algunos dolorosos, sí, pero otros preciosos de tiempos más felices, cuando mamá aún estaba viva. En julio de 1960, en medio del invierno riguroso, hicimos la mudanza. No llevamos mucho. Algunas ropas, objetos personales, las fotografías de la familia, el juego de porcelana que había sido de mi madre. El resto se quedó atrás, junto con una parte de nosotros mismos. La casa de tía Mercedes en Mercedes era realmente grande para los patrones locales. 2 pisos con 4 cuartos, sala de estar separada del comedor, una cocina espaciosa con cocina económica y otra a gas, una modernidad que nos impresionó enormemente, y hasta un baño interno con agua corriente, lujo que nunca habíamos experimentado. «Cada niño tendrá su propio cuarto», anunció tía Mercedes para el delirio de Mateo y Rosita, que siempre habían compartido espacios apretados. La adaptación a la nueva vida no fue simple. Mi padre, acostumbrado al trabajo físico en la agricultura, ahora tenía un empleo en un almacén local, atendiendo el mostrador, haciendo entregas. Sus manos, antes callosas por la azada, ahora manejaban libretas y calculaban cuentas. En las primeras semanas volvía a casa con una mirada perdida, como si no supiera exactamente quién era en esta nueva realidad. En cuanto a mí, fui matriculada en el grupo escolar Nuestra Señora de las Mercedes, administrado por monjas. Era un ambiente completamente diferente de la escuelita rural. Salas separadas por grado, varias maestras, disciplinas específicas, uniformes impecables, reglas estrictas. El primer día, mirando a esas decenas de niñas en sus polleras plisadas y blusas blancas almidonadas, sentí un miedo que no experimentaba desde los tiempos sombríos en nuestra antigua casa.
Te vas a acostumbrar, garantizó tía Mercedes, arreglando mi corbata azul marino por tercera vez. Es una de las mejores escuelas de la región. Un diploma de aquí abre puertas. No dije nada, pero dudaba que algún día me acostumbrara a pertenecer a ese mundo. Las otras niñas venían de familias establecidas en la ciudad. Hijas de comerciantes, del farmacéutico, del escribano, hasta del intendente. Yo era la niña del interior, con acento marcado y maneras rústicas, usando un uniforme de segunda mano que tía Mercedes había conseguido con una conocida. Los primeros meses fueron de un aislamiento casi total. Me sentaba siempre al fondo del aula, hablaba apenas cuando era directamente cuestionada por las monjas, evitaba el recreo quedándome en la biblioteca bajo el pretexto de estudiar. No era apenas timidez, era una barrera protectora que había erguido a mi alrededor, un muro invisible que mantenía al mundo a una distancia segura. Académicamente, sin embargo, florecí. Descubrí en los libros un refugio, un mundo alternativo donde podía escapar de las complicaciones de la realidad. La hermana Cecilia, profesora de castellano, fue la primera en notar mi talento para escritura y lectura. «Tienes un don», me dijo cierta tarde después de leer una redacción que había escrito sobre el lugar de donde vengo. Había descrito los campos ondulantes de nuestra propiedad, el arroyo de aguas claras, los lapachos amarillos que explotaban en color al final del invierno, con una vivacidad que la sorprendió. «Deberías considerar ser maestra un día». Fue la primera vez que alguien sugirió que yo podría ser más que una ama de casa, más que una continuación del destino de mi madre. La idea se plantó como una semilla frágil en terreno poco fértil, pero que contra todas las probabilidades comenzó a germinar. En casa, nuestra nueva dinámica familiar también encontraba su propio ritmo. Tía Mercedes, aunque enérgica y a veces excesivamente práctica, tenía un corazón generoso. Nos trataba como si fuéramos sus propios hijos, con una mezcla peculiar de disciplina y cariño que, para mi sorpresa, funcionaba bien. «Una niña de tu edad necesita aprender más que estudiar», decía, enseñándome a hacer crochet en las noches de invierno. «Necesitas saber administrar una casa, coser un botón, hacer una torta que no parezca ladrillo. Pero también necesitas saber matemática para no ser engañada en las cuentas y leer buenos libros para tener tema de conversación y opinión propia». Era una visión de feminidad que quedaba en el término medio entre lo tradicional y lo progresista para la época, especialmente en el interior de Buenos Aires, a comienzos de los años 60. Tía Mercedes no era revolucionaria. No defendía abiertamente que las mujeres tuvieran carreras en vez de familias, pero creía firmemente que una mujer instruida hacía mejores elecciones en la vida. Mi padre, por su parte, parecía rejuvenecer lentamente. El peso que cargaba en los hombros desde la muerte de mi madre, agravado por el incidente con mi abuelo, comenzaba a disminuir. Pasó a sonreír más, a contar historias durante la cena, a jugar con Rosita y ayudar a Mateo con los estudios. Ocasionalmente, en las noches de sábado, hasta iba al cine con algunos compañeros del almacén, una socialización que jamás habría considerado en nuestra vida anterior. Fue en una de esas noches de sábado, cuando yo tenía 15 años, que tía Mercedes y yo tuvimos la conversación que cambiaría mi comprensión sobre lo que había pasado en nuestra antigua casa. Estábamos apenas nosotras dos en casa. Mi padre había salido con Mateo para ver una película en la única sala de cine del pueblo. Rosita estaba en una fiesta de cumpleaños de una compañerita. Tía Mercedes hacía crochet mientras yo leía un libro que la hermana Cecilia me había prestado. «Esperanza», dijo súbitamente, quebrando el silencio confortable que se había establecido entre nosotras. «Hay algo que vengo queriendo preguntarte hace mucho tiempo». Levanté los ojos del libro, notando la seriedad incomún en su tono. «¿Qué fue, tía?» Ella dejó el crochet de lado
y me miró directamente. ¿Qué realmente pasó con tu abuelo? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En todos esos años nadie, absolutamente nadie, había preguntado eso directamente. Era un tópico silenciosamente prohibido, un fantasma que rondaba en nuestra familia pero nunca era nombrado. Él resbaló y se golpeó la cabeza en la cocina. Fue un accidente. Tartamudeé, sintiendo la garganta súbitamente seca. Tía Mercedes continuó mirándome, sus ojos penetrantes como si pudieran leer a través de mis palabras ensayadas. «Esperanza», dijo finalmente, su voz más suave. «Estoy preguntando porque necesito saber si estoy cierta sobre lo que sospeché durante tanto tiempo. No estoy juzgando a nadie. Solo quiero entender». «¿Entender qué?», pregunté defensivamente, aunque sabía exactamente de qué hablaba. «Comencé a sospechar cuando los visitaba», continuó, ignorando mi pregunta. «Veía cómo te encogías cuando él se acercaba, cómo tus ojos, tan parecidos a los de tu madre, habían perdido esa luz de niña. No era solo luto, era algo más, algo que reconocí porque...» Hizo una pausa, respirando hondo. «Porque pasé por algo parecido cuando tenía tu edad». Esa confesión inesperada quebró algo dentro de mí. Lágrimas que había contenido por años comenzaron a escurrir silenciosamente por mi rostro. Nadie iba a creer, susurré finalmente. Él era respetado, yo era solo una niña. Yo habría creído, respondió simplemente. Por eso me acerqué tanto a ustedes después de que tu madre falleció. Veía las señales, pero no tenía certeza. No podía interferir sin pruebas. ¿Y entonces? Y entonces mi padre descubrió. Completé, las palabras saliendo ahora como un torrente que no podía más ser contenido. Él vio al abuelo tratando de... Y ellos pelearon, y el abuelo cayó y... No conseguí terminar. Tía Mercedes se levantó de su sillón y vino a sentarse a mi lado en el sofá, envolviéndome en un abrazo que era al mismo tiempo protector y comprensivo. Por primera vez desde que todo pasara, me permití llorar de verdad. No los sollozos silenciosos contra la almohada por la noche, sino un llanto abierto, visceral, que sacudía todo mi cuerpo. Tu padre hizo lo que necesitaba ser hecho, dijo cuando finalmente me calmé. Cualquier padre que se precie habría hecho lo mismo. ¿Cómo supiste?, pregunté secando las lágrimas con el dorso de las manos. ¿Cómo tuviste certeza? Cuando se vive lo suficiente, ciertas cosas quedan claras, respondió enigmáticamente. Después, con un suspiro, agregó. Y tu padre me contó poco después de que se mudaran para acá. Necesitaba desahogarse con alguien y decidió confiar en mí. Me quedé en silencio, absorbiendo esa información. Entonces mi padre había hablado sobre el asunto, apenas no conmigo. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté finalmente. Tía Mercedes sostuvo mis manos entre las suyas, sus ojos encontrando los míos con una intensidad rara. Porque cargas esa carga hace tiempo de más, Esperanza. La cargas en silencio, pensando que necesitas proteger a tu padre, a tus hermanos, hasta a mí. Pero secretos así enferman el alma, consumen a la persona por dentro, como herrumbre en el hierro. Créeme, lo sé. Hizo una pausa, como si decidiera hasta dónde debía ir. Lo que pasó en esa casa no fue tu culpa, ni fue culpa de tu padre. La única persona culpada ya pagó por lo que hizo. Y ahora es hora de que comiences a liberarte de ese peso para poder realmente vivir. Esa conversación, aunque dolorosa, fue el primer paso verdadero en mi jornada de cura. No fue mágico ni instantáneo. Las cicatrices no desaparecieron de la noche al día, pero algo fundamental cambió.
Ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien que sabía, que comprendía, que no me juzgaba por la parte que yo pensaba haber tenido en esa pesadilla. En los años que siguieron, gradualmente encontré mi voz. Con la orientación de tía Mercedes y el apoyo silencioso pero constante de mi padre, comencé a reconstruirme. No como víctima, sino como sobreviviente. Cada pesadilla enfrentada, cada recuerdo procesado, cada nuevo día vivido plenamente, era una victoria contra el pasado que trataba de definirme. Cicatrices permanecieron, claro. Algunas visibles apenas para mí, otras que afectaron relaciones, elecciones, miedos. Pero cicatrices también son marcas de cura, testimonios silenciosos de batallas vencidas contra adversidades que podrían habernos destruido, pero no consiguieron. Y fue así, entre dolores y curas, caídas y levantamientos, que llegué a la edad adulta. No intacta, no perfecta, pero íntegra y finalmente señora de mi propio destino. Los años se desenrollaron como las páginas de un libro antiguo. Algunos capítulos más suaves, otros más ásperos, pero todos componiendo la historia que me trajo hasta aquí, a mis 78 años, sentada en este porche de madera en el mismo interior bonaerense que me vio nacer. El tiempo emblanqueció mis cabellos, marcó mi rostro con arrugas que cuentan historias sin palabras, curvó levemente mi espalda, pero no consiguió doblar mi espíritu. No después de todo lo que enfrenté. La década de 1960 trajo cambios profundos, no apenas para mí, sino para toda Argentina. Mientras el país vivía sus propios tumultos políticos, yo finalizaba los estudios en el Colegio de las Monjas en Mercedes. La hermana Cecilia, aquella que primero vislumbró en mí un potencial más allá de las limitaciones de mi origen, insistió para que presentara el examen para la escuela normal. «Tienes vocación para enseñar, Esperanza», me decía con esa certeza serena que caracterizaba su personalidad. «Sería un desperdicio si te contentaras con menos». Me volví maestra primaria en 1965, a los 18 años. Mi primer empleo fue en una escuela rural no muy diferente de aquella donde inicié mis propios estudios. El aula única, los pupitres desgastados por el uso, los alumnos con edades variadas, todo me traía recuerdos agridulces de mi propia infancia. Pero ahora yo estaba del otro lado, en la posición de quien guía, de quien protege. Fue en ese mismo año que mi padre se casó nuevamente, con Mercedes, aquella que había sido nuestro puerto seguro en los momentos más difíciles. No fue sorpresa para nadie. Los dos habían desarrollado una sociedad silenciosa a lo largo de los años, un compañerismo que eventualmente floreció en algo más profundo. Mateo, entonces con 16 años, y Rosita con 13, aceptaron el desarrollo con naturalidad. Para ellos, tía Mercedes ya era prácticamente una madre hace años. Recuerdo la boda simple en la iglesia matriz de Mercedes. Mi padre, a los 45 años, parecía nervioso como un adolescente, arreglándose constantemente el traje prestado que no asentaba bien en sus hombros anchos de trabajador. Mercedes, con un vestido celeste discreto y un pequeño arreglo de flores en el cabello grisáceo, irradiaba una felicidad contenida, apropiada para una viuda de su edad. «¿Estás contenta con esto, verdad, Espe?», me preguntó mi padre en la víspera de la ceremonia, cuando nos encontramos solos en el porche de la casa. «Por supuesto que estoy, papá», respondí con sinceridad. «Ustedes merecen esta oportunidad». Él se sintió aliviado, y entonces dijo algo que quedaría para siempre grabado en mi memoria. «Sabes, hay días que aún despierto pensando en tu madre. Creo que una parte de mí siempre la va a amar, pero aprendí que el corazón de uno puede expandirse, puede amar de nuevo sin traicionar lo que sintió antes». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo y dorado.
Creo que es así con el dolor también, Espe. No desaparece completamente, pero podemos aprender a cargarlo sin que nos destruya. Era la conversación más próxima que habíamos tenido sobre todo lo que pasara años atrás. Ni él ni yo mencionamos directamente los eventos de esa noche fatídica, pero no era preciso. Había un entendimiento entre nosotros que trascendía las palabras. Al año siguiente conocí a Antonio. Él era el nuevo médico del pueblo, recién graduado en Buenos Aires, idealista y lleno de planes para mejorar la salud de la población rural. Nuestro primer encuentro fue en la escuela donde yo enseñaba. Había ido a vacunar a los niños contra la poliomielitis, parte de una campaña nacional. ¿La maestra también necesita tomar la vacuna?, bromeó al verme organizando a los niños en fila. Ya tomé todas las vacunas necesarias, doctor. Respondí con una formalidad que formaba parte de mi armadura contra el mundo. Pero gracias por la preocupación. En los meses siguientes, Antonio aparecía con frecuencia cada vez mayor en la escuela, siempre con alguna excusa médica plausible. Verificar la visión de los alumnos, distribuir informaciones sobre higiene bucal, dar charlas sobre prevención de parasitosis. Pero sus ojos invariablemente me buscaban en el aula, y sus visitas siempre se extendían con conversaciones después del término del horario escolar. Resistir a él fue mi primera reacción instintiva. El trauma de la adolescencia había erguido muros alrededor de mi corazón, volviéndome cautelosa con cualquier aproximación masculina. Las pocas amigas que hice a lo largo de los años frecuentemente me provocaban sobre mi soltería prolongada, sin comprender realmente el abismo de desconfianza que existía dentro de mí. No puedes pasar la vida entera sola, Esperanza, decía mi colega Elena, profesora de ciencias, mientras corregíamos pruebas juntas. El doctor Antonio es un buen partido y está claramente interesado. Estoy bien así, respondí automáticamente. Tengo mis alumnos, mi familia, mis libros. No toda mujer necesita un marido para sentirse completa. Era verdad en parte. Había construido una vida significativa sin depender de una relación romántica. Pero había también el miedo profundo e irracional de que cualquier intimidad pudiera despertar los demonios adormecidos de mi pasado. Fue Mercedes quien, con su sabiduría práctica, finalmente abrió una brecha en mis defensas. «Entiendo tu miedo, Esperanza», me dijo una tarde de domingo mientras preparábamos el almuerzo. «Pero no todos los hombres son como tu abuelo. Tu propio padre es prueba de eso. Y si continúas huyendo de la posibilidad de amar, estarás permitiendo que aquel hombre continúe controlando tu vida aún después de muerto». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Estaba de hecho dejando que el fantasma de mi abuelo dictara mis límites, mis posibilidades. Era una forma insidiosa de prisión autoimpuesta. En el verano de 1967, permití que Antonio me llevara a cenar en Junín, la ciudad mayor más próxima. Estaba tan nerviosa que apenas conseguía comer las empanadas que él pidió como entrada. «Relájate», sonrió, percibiendo mi incomodidad. «Es solo una cena. No te estoy pidiendo en casamiento todavía». Ese «todavía» debería haberme asustado, pero extrañamente me hizo sonreír. Había algo en la honestidad directa de Antonio que desarmaba mis defensas. Nuestro noviazgo progresó lentamente, con un cuidado casi reverencial de su parte. Él parecía intuir, sin que yo necesitara explicar, que había heridas en mí que precisaban tiempo para cicatrizar completamente. Nunca presionó por intimidad física más allá de lo que yo estaba cómoda en dar. Nunca cuestionó mis ocasionales retrocesos inexplicables. En una noche estrellada, sentados a la orilla de la laguna en los alrededores de la ciudad, tomé la decisión más difícil y libertadora de mi vida. Le conté todo sobre mi madre, sobre mi abuelo,
sobre la noche en que mi padre inadvertidamente se volvió un asesino para protegerme. Hablé sin mirarlo directamente, mis ojos fijos en las aguas oscuras que reflejaban el cielo punteado de estrellas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí haber cometido un error irreparable, haber destruido cualquier posibilidad de un futuro con él. Finalmente reuní valor para mirarlo. Lágrimas silenciosas escurrían por su rostro. «Esperanza», dijo finalmente, su voz embargada por la emoción. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No consigo imaginar el valor que debe haber exigido, no solo para sobrevivir a aquello, sino para volverte la persona extraordinaria que eres hoy». Tomó mis manos entre las suyas, en un gesto que era al mismo tiempo protector y respetuoso. «Nada de lo que me contaste cambia lo que siento por ti. Si algo cambió, fue mi admiración, que solo aumentó». Nos casamos en 1968, en una ceremonia simple en la misma iglesia donde mi padre y Mercedes habían sellado su unión años antes. Fue una boda a la moda antigua del interior, con fiesta en el salón parroquial, comida preparada por las mujeres de la comunidad, música tocada por un conjunto local. Los primeros años de nuestro casamiento fueron de adaptación mutua. A pesar de mi decisión consciente de confiar en Antonio, mi cuerpo guardaba memorias que mi mente racional no conseguía siempre controlar. Había noches en que despertaba gritando, momentos de pánico aparentemente sin causa, reacciones desproporcionadas a gestos inocentes. Antonio, con la paciencia de quien verdaderamente ama, estuvo a mi lado en cada recaída, en cada progreso. «No tenemos prisa», solía decir. «Tenemos la vida entera por delante». En 1970, nuestro primer hijo nació, un niño saludable que llamamos Carlos, en homenaje a mi madre Carmen. El parto fue difícil, complicado por memorias traumáticas que transformaron la experiencia física en una prueba psicológica. Pero cuando colocaron ese pequeño bulto en mis brazos, algo profundo se transformó dentro de mí. «Te voy a proteger», susurré para el bebé que me miraba con ojos azules muy abiertos, tan parecidos a los míos. «Nada ni nadie te va a lastimar mientras yo viva». Era una promesa que hacía eco a la que mi propio padre me había hecho, aunque tardíamente. Un círculo se cerraba mientras otro se abría. 2 años después, nuestra familia se completó con el nacimiento de María, una niñita de cabellos oscuros y sonrisa fácil que desde el inicio mostró la determinación que sería su marca registrada. La década de 1970 pasó rápidamente entre pañales, primeros pasos, primeras palabras, viajes ocasionales a Buenos Aires para visitar a los padres de Antonio, noches sin dormir con niños febriles, alegrías cotidianas que gradualmente curaron antiguas heridas. Continué enseñando, asumiendo eventualmente el cargo de directora de la misma escuela donde comencé mi carrera. En 1980, a los 33 años, enfrenté otra pérdida significativa. Mi padre falleció de un ataque cardíaco fulminante mientras trabajaba en el pequeño huerto que mantenía en el fondo de la casa en Mercedes. Fue encontrado por Mercedes, caído entre los naranjos que cultivaba con tanto cariño. Tenía apenas 60 años. El entierro fue una experiencia surrealista. El mismo cementerio donde tantos años antes habíamos enterrado a mi abuelo, ahora recibía a mi padre. 2 hombres tan diferentes como el día y la noche, unidos apenas por la sangre que compartían, pero no por los valores o el carácter. Mientras observaba el ataúd descender a tierra, una tormenta se formaba en el horizonte. Grandes nubes negras avanzaban rápidamente, trayendo consigo vientos fuertes y las primeras gotas pesadas de lluvia. Era como si el propio cielo prestara un homenaje a aquel hombre simple que había hecho lo que necesitaba ser hecho para proteger a su hija, cargando después el peso de ese acto por el resto de su vida sin jamás quejarse.
Hasta el tiempo vino a despedirse, comentó Mateo, mi hermano, ahora un hombre de 31 años, casado y con 3 hijos. La lluvia se desplomó completamente cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd. No corrimos para refugiarnos como hicieron muchos de los presentes. Permanecimos ahí. Yo, Mateo, Rosita, Mercedes, Antonio y mis hijos pequeños, dejando que el agua lavara nuestras lágrimas en un bautismo involuntario que parecía apropiado para el momento. Fue en ese instante, empapada hasta los huesos, pero extrañamente en paz, que percibí cuánto mi fe había sido fundamental en mi jornada. No una fe dogmática o ritualística, sino esa confianza profunda de que, aun en las tempestades más devastadoras de la vida, existe un propósito mayor que no siempre comprendemos inmediatamente. Esa fe no vino de una epifanía dramática o de una conversión repentina. Fue construida lentamente a través de las pequeñas y grandes pruebas que enfrenté. Creció en las noches en que yo, aún niña traumatizada, miraba las estrellas y sentía una presencia amorosa que trascendía mi comprensión. Se fortaleció cuando, contra todas las probabilidades, encontré en Antonio no apenas un marido, sino un compañero que me ayudó a reconstruir la confianza que pensé haber perdido para siempre. Dios escribe derecho por líneas torcidas, solía decir Mercedes, y aunque no comprendiera completamente esa afirmación en la juventud, con el tiempo ganó significado profundo para mí. ¿Cómo explicar de otra manera que una niña abusada, traumatizada, casi destruida, pudiera no solo sobrevivir, sino florecer? ¿Cómo justificar que a pesar de todo, yo haya encontrado amor, formado una familia, construido una carrera significativa? ¿Cómo comprender que las mismas manos que fueron heridas ahora pudieran curar, enseñar, crear? A lo largo de los años que siguieron, esa fe me sustentó a través de otras pruebas. Estuvo conmigo cuando mi hijo Carlos sufrió un grave accidente a los 15 años que casi lo dejó paralítico. Persistió cuando María, a los 20 años, anunció que estaba embarazada y el novio había desaparecido al saber de la noticia. No me abandonó ni siquiera cuando, en 1995, Antonio fue diagnosticado con un cáncer agresivo que se lo llevaría en menos de un año. En los 6 meses en que lo cuidé en casa, viendo a ese hombre fuerte consumirse día tras día, cuestioné muchas veces el porqué de tanto sufrimiento. ¿Por qué alguien tan bueno tenía que partir tan temprano, a los 55 años? ¿Por qué, después de todo lo que ya había enfrentado, necesitaba pasar por esa prueba más? No encontré respuestas fáciles. Tal vez no existan. Pero descubrí que la fe no es tener todas las respuestas. Es confiar aún cuando las preguntas permanecen abiertas. En la noche en que Antonio partió, estaba sola con él en el cuarto. Mis hijos habían ido a buscar al cura, atendiendo al último pedido del padre. Sostuve su mano, ya fría y débil, mientras él luchaba por cada respiración difícil. «No tengas miedo», susurré, repitiendo las mismas palabras que él tantas veces me había dicho en las noches en que las pesadillas me atormentaban. «Estoy aquí contigo». Sus ojos empañados por la morfina, pero aún lúcidos, encontraron los míos. Con un esfuerzo visible consiguió articular sus últimas palabras. «Eres la persona más fuerte que jamás conocí». Partió serenamente, como había vivido. Y aunque el dolor fuera casi insoportable, sentí también una extraña paz, la certeza de que nuestro amor no terminaba ahí, que había algo más allá de esta vida que no podemos comprender plenamente. Los años que siguieron fueron de reconstrucción. Una vez más. Me jubilé del magisterio, pero continué activa en la comunidad, trabajando especialmente con mujeres y niños en situación vulnerable. Tal vez porque sabía mejor que muchos lo importante que es tener a alguien que crea en ti cuando el mundo entero parece desplomarse. Tuve la alegría de ver a mis hijos crecer y formar sus propias familias.
Carlos siguió los pasos del padre en la medicina, especializándose en pediatría. María, después de criar sola a la hija Sofía, se graduó en Derecho y hoy trabaja defendiendo víctimas de violencia doméstica y abuso. Una elección que no me sorprendió, conociendo su historia familiar. Veo en ella a la niña asustada que se volvió una mujer fuerte, no a pesar de lo que sufrió, sino en parte por causa de eso, porque cada prueba superada, cada tormenta atravesada, me enseñó algo sobre resistencia, sobre perdón, sobre la capacidad humana de recomenzar. Si pudiera hablar con esa niña de 10 años que perdió todo en un único día, le diría que el camino será difícil, pero que ella tiene dentro de sí una fuerza que aún no conoce. Le diría que las cicatrices nunca desaparecerán completamente, pero que pueden volverse marcas de honor, testimonios de batallas vencidas. Le diría, sobre todo, que no está sola, que hay personas buenas en este mundo prontas para extender la mano cuando más necesitamos, y que Dios nunca nos abandona, aun cuando no entendemos sus caminos. Esta es mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de redención. Una historia sobre cómo la fe puede sustentarnos en las tempestades más violentas de la vida. Una historia que tal vez pueda traer esperanza a alguien que en este exacto momento está pasando por su propio valle de sombras, cuestionando si algún día verá la luz nuevamente. Si estás pasando por algo semejante, sepa que no estás solo, que las heridas que parecen imposibles de cicatrizar hoy pueden volverse parte de tu fuerza mañana, que eres más fuerte de lo que imaginas, más amado de lo que consigues percibir, y que tu historia aún no terminó. Y si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que la compartas con otros que puedan necesitar oír este mensaje de esperanza. Dale like al botón para que más personas puedan conocer esta historia y tal vez encontrar valor para sus propias batallas. Suscríbete al canal para acompañar otros relatos verdaderos de superación y fe que publicamos en este canal diariamente. Y no te olvides de entrar a nuestro grupo de WhatsApp por el enlace que está en la descripción del video. Ahí compartimos diariamente historias reales antes de estar aquí en el canal, además de palabras de fe y esperanza para comenzar bien el día. Es una comunidad acogedora donde puedes encontrar apoyo y amistad, porque al final de cuentas, es eso lo que nos salva. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros caminaron por valles semejantes y encontraron su camino de vuelta a la luz, que Dios está con nosotros hoy y siempre.